Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bienvenidos. Bueno, hoy tenemos el día laboral del Brujuan Funas de Rioja Legal Week y tenemos la suerte de que hayan aceptado participar y compartir con nosotros ideas y un rato de reflexión. Cuatro referentes de los cuatro frentes electorales o políticos en este momento con más chances de acceder al gobierno. En un caso son dos referentes de un mismo partido, y en los otros casos son referentes de partidos que no tienen más que un precandidato. Las entrevistas las tuvimos que grabar porque estamos en época de OIT, para los laboralistas es época de viajes a la asamblea de la OIT, la asamblea anual, y por ende lo que hicimos fue compaginar una serie de preguntas que creemos que son de temas clave y de súper interés para los empleadores en la Argentina, con las opiniones de cada uno de estos grandes referentes, de modo de ir entrelazando cada uno de los temas y hacerlo lo más dinámico y entretenido posible. Son cuatro bloques que yo voy a ir anunciando, pero no sin antes presentarles a quienes comparten estas ideas con nosotros. Bueno, en primer lugar lo tenemos Ezequiel Jarvis. Ezequiel es funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, gran experiencia en temas laborales desde hace muchos años, administrando los conflictos, tanto en el sector público como en el sector privado. Luego lo tenemos a Miguel Ponte. Miguel, muchísima experiencia en el ámbito de la formación, en el mundo empresario y también en la gestión, con experiencia de gobierno. Y él representa las opiniones de Libertad Avanza. Luego lo tenemos a Dante Sica. Dante está trabajando, fue ministro, como todos saben, fundador de ABCEP, y está trabajando con Patricia Bullrich en todo lo que es producción y trabajo. Y por último, pero no menor, un gran amigo de muchos años de compartir experiencias aquí y también en OIT, Pablo Topet, asesor del Ministerio de Trabajo de la Nación, profesor de Derecho al Trabajo, un gran académico y con quien hemos compartido estar del otro lado de la mesa, él en representación de sindicatos y nosotros de cámaras empresarias o empresas, y también experiencias como expositores en OIT o él como funcionario del Ministerio de la Nación. Bueno, sin mayor dilación, arrancamos si quieren con el primer bloque, en donde vamos a tener un primer overview de cuáles son los desafíos en materia laboral que ven cada uno de estos referentes para los próximos años. Adelante. La verdad que los desafíos que planteas y que plantea el mundo del trabajo nos invita primero a pensar desde dónde estamos partiendo, ¿no? O sea, cuál es el diagnóstico. Y antes de entrar en lo estrictamente laboral, me gustaría hacer como una breve reseña de una situación más general de dónde estamos parados, ¿no? Una macroeconomía totalmente descontrolada y sin un rumbo, sin un plan de desarrollo económico. También eso se combina con una situación donde Argentina hace más de 15 años que no genera puestos de trabajo privado y decente, ¿no? Entonces, ya que estoy en la OIT, parafraseamos un poco también la semántica de la OIT, 8 millones de trabajadores informales, 40% de pobreza, y algo que para mí y para el modelo que estamos pensando es vital, una desconexión muy grande entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Entonces, partiendo de ese diagnóstico, lo que nos queda primero por hacer es plantear un escenario donde se acomode la macroeconomía, se baje la inflación, se piense un plan de desarrollo económico, se piense también un plan donde el mundo del trabajo esté unido a la educación y la educación al mundo del trabajo, que estén al servicio no solamente del futuro, sino también que la educación sea algo que esté vinculado a los sectores productivos y, por supuesto, modernizar algunas cuestiones vinculadas a las leyes laborales, que me parece importante también para que todo el plan laboral pueda acompañar un plan de crecimiento. Bueno, para eso también es importante que ese plan ese reacomodamiento de la macro, más un plan laboral, generen que muchas pymes, que muchas empresas, que muchos empleadores, no solamente una vez que se activen los sectores estratégicos como la minería, la agroindustria, la energía, el turismo, la industria y los servicios basados en el conocimiento, que todos estos sectores puedan también activar otras pymes que generen insumos y que generen
puestos de trabajo verdaderamente sostenibles en el tiempo y con oportunidad, ¿no? Digo, la mirada inclusiva también es importante en nuestro desarrollo, que verdaderamente pensemos que a través de la educación, a través de un plan de desarrollo productivo, se puede incluir a quienes hoy están fuera del mercado laboral, ya sea por no tener trabajo, pero también muchos que están en la informalidad. Tenemos que promover también e invitar a que crezca el formal dentro del sistema laboral argentino. Aunque parezca un juego de palabras, el principal desafío laboral del trabajo es el trabajo. O sea, creo que estamos en una etapa en la cual la problemática del derecho del trabajo está en un segundo paso de la problemática del derecho al trabajo. O sea, en este momento, el trabajo en Argentina, entendiendo por trabajo el trabajo privado autónomo, podemos hablar de los otros, autónomo o en dependencia, está estancado desde el año 2010, 6 millones de personas. En ese sentido, creemos que este es el target principal a encarar. Cuando miramos este target, aparecen dos grandes temas. Un tema que es la macroeconomía. Y acá, bueno, es uno de los ejes de la ideología, ¿no es cierto?, libertaria, que tenemos que hacer cambios estructurales de fondo para que se liberen las posibilidades productivas y de generación de riqueza en el país. Capítulo que no es el que vamos a tocar acá. Si eso no se da, es como si faltara la salud en el cuerpo humano, ¿no es cierto? Ahora, aunque eso se dé, hay una serie de restricciones en el sistema actual laboral que imposibilitan tanto que crezca nuevo trabajo, aunque aparecieran nuevas empresas, se limitan por la no posibilidad de ponerse en marcha, como que una demanda real actual de trabajo latente no se concrete. Podemos poner ejemplos de la vida diaria. Si vos contratas un herrero, le preguntas para cuándo vas a tener la verja, te dice dentro de 3 meses. Y vos decís, ¿por qué no contrata gente ni por casualidad? No hay un esquema que permita que todos los oficios puedan tener gente que los ayude, lo mismo los profesionales, lo mismo las empresas pequeñas y medianas que no pueden lanzar un nuevo proyecto por el riesgo que tiene algo incierto desde el punto de vista del negocio que tiene un esquema de vínculo de formalidad. Entonces, dentro de esto, uno dice, ¿cuáles son los grandes problemas que presenta la legislación laboral hoy como limitación a la creación del trabajo? Como cambió todo en el mundo, y ni hablar el año que viene que va a empezar a cambiar a partir de la inteligencia artificial en una forma terriblemente acelerada, tenemos que hacer una actualización del marco, porque el marco actual tiene dos grandes, podemos analizar más, ¿no es cierto? Pero tiene por lo menos dos grandes problemáticas. Una problemática es que está diseñado de una forma de alta conflictividad. Al estar diseñado de una forma de alta conflictividad, genera una serie de riesgos y de costos, y yo diría más de costos de incertidumbre de costos, que en realidad hace imposible que alguien, ¿no es cierto?, tome la decisión de invertir. Entonces, esta es una temática que tiene múltiples aspectos, pero es fundamental. Y segundo, que el cambio que ha habido y que está habiendo progresivamente, pedilo ya por decir un ejemplo, ¿no es cierto?, la uberización, está presentando un modelo de realidad laboral con un modelo, ¿no es cierto?, que no cierra con esto del marco laboral. Y como decía el Evangelio, por sus frutos los conoceréis, cuando uno mira el esquema de la formalidad laboral, no sé, 20 años atrás, el esquema formal laboral prácticamente abarcaba la totalidad de la mano de obra laboral. Baja desocupación, ni hablemos de la no exclusión. Hoy, miremos los números. Desde el 2010, decíamos, estamos en 6 millones de personas en el mercado laboral formal registrado. Tenemos una inmensa cantidad, muy difícil de determinar, porque hay que andar por el orden de los 4 millones de personas en trabajo en la informalidad. Tenemos una inmensa cantidad de gente que está un paso atrás porque está en lo que podemos globalmente llamar la economía social, que no genera ni productividad suficiente por más de aporte que hagan estas personas, ni un ingreso suficiente, por eso requieren el Estado, una colaboración del Estado a través de los planes sociales. Podemos discutirlo o no, pero esa es la realidad. Y sumado a esto queda un grupo chico, ¿no es cierto?, de 6-7% de gente en la desocupación que sobrevive a través de la changa. Pero todo esto se complementa, que de esos 6 millones de personas en el trabajo formal, hay 3 millones en el empleo de Estado.
sin entrar a discutir el derecho al trabajo de estas personas, es otra forma en este momento de subsidio a la desocupación. Porque obviamente 3 millones de personas en el Estado contra 6 millones de personas en el trabajo real es una proporción que no existe. Ahora, todo esto hace decir que si yo tengo una legislación que me permite tener en una situación realmente encuadrada 6 millones de personas, en una situación encuadrada pero con una bajísima productividad, y si hubiera otras oportunidades deberíamos reposicionarla, que es la gente que está en el empleo público, en definitiva el sistema actual ha creado un arca de Noé. Una arca de Noé chiquitita en la cual el que se quedó afuera, se quedó afuera, y el que está dentro, está dentro. Pero con una cosa peor todavía, porque el que está dentro empieza a ser pobre. Porque no es que los que están adentro del arca de Noé, ¿no es cierto?, están ahora en una situación de comodidad social socioeconómica. Frente a todo esto, no cabe la menor duda que hay que hacer algo. El mundo del trabajo ha cambiado muchísimo en los últimos, te diría, 30 años, y en especial en los últimos 15, 20 años hay una aceleración en materia de lo que es la organización del mundo de las empresas, del mundo de los negocios, la irrupción de las nuevas tecnologías, nuevas formas de negocios, lo que tiene que ver con el negocio de plataformas. Y ahora que vamos a enfrentar un gran desafío ya, te diría, en estos años, que es el avance tecnológico con la inteligencia artificial. Entonces, esto ha generado una disrupción muy grande y por un lado mucha preocupación, pero también ha generado en muchos sectores una fuerte desprotección. ¿Por qué? Porque nuestros, si querés, nuestras regulaciones laborales son muy antiguas, no han acompañado lamentablemente la evolución de lo que ha pasado en el mundo del trabajo. Y muchas veces hemos tenido leyes que son, entre comillas, modernas, porque son de 4 o 5 años, pero que tienen una mirada como si estuviéramos en el mundo fordista de los 50 y los 60, y el mundo cambió. Entonces, creo que cuando uno mira la realidad del mercado argentino, es una realidad totalmente distorsionada. O sea, no hay algo así como un mercado laboral. Hay 4, 5, 6 mercados laborales donde tenemos una especie de restricción y un techo al empleo formal que, viste, parece que no puede superar los 6 millones de trabajadores y se estanca. Cada vez más trabajadores informales. Es una complejidad y un mundo totalmente desprotegido. Y es un mundo de muy baja productividad. Entonces creo que tenemos un desafío de que no solo implica al mundo de las regulaciones laborales, ¿no? Hay más condicionamiento, pero que creo que tenemos que tener un gran desafío para adelante en volver a darle derechos y protección a los trabajadores sin pensar tanto en el puesto de trabajo, ¿no? Tenemos que dar derechos al trabajador y si querés, una gran ampliación de derechos a casi 5 millones y medio, 6 millones de trabajadores que están afuera, y después tener un sistema de regulaciones y de normas que esté muy flexible a los cambios y a las nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Que son diversas, que son, si querés, segmentadas, que tienen, digamos, distintas características en las cuales no hay una ley o un conjunto de leyes que pueda solucionarlo. Tenemos que hacer un proceso continuo, si querés, de aprendizaje también en eso. Yo, si me preguntan el diagnóstico genérico de cuáles son los problemas más centrales, diría, bueno, allí tenemos un problema severo en términos de falta de registración, ¿no? De informalidad. Ahí hay un primer punto central, y es un primer punto central que en la República Argentina se vincula muy fuertemente con un problema de productividad. La Argentina tiene un problema de productividad y esa es una de las razones por las cuales el empleo formal dependiente, ¿sí? Privado, está de algún modo como cristalizado, ¿no? No crece, no acompaña el crecimiento de la población. Entonces, ahí yo creo que hay un tema central para la agenda laboral de la República Argentina. Ahora, la productividad en Argentina, para una parte del mundo del trabajo, tiene mala palabra. ¿Sí? Para el mundo de las personas que trabajan para las representaciones colectivas tiene mala palabra, y es mala palabra, ¿sí? O se la mira con disvalor entrar a discutirla, porque en buena medida en otras etapas de la historia
se la ha asociado a una regresión normativa, ¿sí? A un desbalanceo en términos de protección o del sistema de protección con el que contamos. Y yo creo que ese es un problema fuerte, ¿sí? Entonces, un punto de la agenda que yo creo que es muy relevante es incorporar el debate de la productividad en los sujetos de las relaciones colectivas, ¿sí? Un debate que se afronte con una perspectiva de buena fe, que asuma que la productividad es un fenómeno multidimensional, ¿sí? Y que no es necesario afrontar o proponernos un camino regresivo en términos de protecciones. ¿Sí? Cuando digo protecciones, incluyo todo el universo de las regulaciones laborales, incluido, por supuesto, los salarios. Bueno, la productividad es un problema compartido y la idea de que es multidimensional puede ser una puerta de entrada, ¿sí? Una puerta de entrada para resolver muchos de los modos en que se organiza la protección, cómo se distribuye el ingreso, cómo se pueden afrontar cooperativamente términos de política pública, ¿no? Infraestructura, régimen impositivo, digamos. Pero yo creo que allí hay un punto muy importante, ¿sí? Para la agenda social del futuro, ¿no? De lo que viene, del presente también, por supuesto, ¿no? Y yo en esa agenda, claro está, incluyo un debate colectivo, ¿no? Un debate del diálogo social, como decimos acá en la OIT, un debate de buena fe, un debate en que los actores se sumen con la idea, la voluntad, ¿sí? De llegar a acuerdos, y creo que allí vamos a tener en buena medida un camino de resolución de la agenda que viene. Bien, habiendo un diagnóstico bastante uniforme, coinciden mucho los expositores, los referentes, en la necesidad de salir de este círculo vicioso, donde la Argentina está fragmentada, están los outsiders, los insiders, y que hay que buscar cuáles son los mecanismos para entrar a un círculo virtuoso donde tengamos herramientas para incorporar a la gente al mercado formal de trabajo, ese mercado productivo y ese mercado que garantice mayores derechos, porque no hay quienes tienen menos derechos que los que están fuera y excluidos del sistema. Entonces, viendo eso, en este segundo bloque que vamos a ver ahora, les preguntamos cuáles serían las herramientas, cuáles serían las maneras de generar puentes para ingresar en el mercado formal de trabajo. Van a haber distintos enfoques de cada uno de los expositores. Algo que me olvidé decirles de entrada es, pueden hacer preguntas, hay un Q&A donde pueden postear preguntas que intentaremos responderles si da el tiempo por esta vía, y si no da el tiempo lo haremos en privado al finalizar. Adelante. Bueno, algo planteamos anteriormente, ¿no? Esa desconexión entre el sistema, el mundo de la educación y el mundo del trabajo lleva a que justamente cuando un joven que termina la secundaria o también una persona que termina ya sus estudios universitarios tenga muchísimas dificultades para insertarse laboralmente. Nosotros tenemos una experiencia que queremos llevar de manera federal, que es el régimen o la ley de prácticas formativas, ¿no? Darle una oportunidad también a que aquella situación que se genera en el mercado laboral, que es la inexperiencia de un joven, que es el primer escollo, el primer obstáculo para que pueda conseguir su primera oportunidad laboral, pueda resolverse a partir de una instancia formadora donde se articule con el sector privado, ¿no? Y donde las empresas también puedan tener una instancia, no solamente de rol de empleadora, sino también como formadora de sus futuros trabajadores. Y eso es una instancia que verdaderamente nos puede dar una buena oportunidad para insertar a aquellos jóvenes, a fortalecerlos en su primera experiencia laboral, pero también nos puede ayudar a reinsertar a aquellas personas que han perdido su trabajo. El mundo del trabajo es dinámico, requiere una reactualización permanente. Entonces, vemos también cómo las prácticas formativas pueden también ampliarse a aquellas personas que necesitan
una reeducación laboral, una reconversión laboral por impacto tecnológico, por cambio en la composición del sector productivo, por cambio en la cadena productiva. Bueno, una oportunidad también para reinsertar laboralmente. En la ciudad nos dio muchísimo resultado, nos está dando un muy buen resultado, y sobre todo porque lo hacemos de manera conjunta con los diferentes sectores productivos de la ciudad, pero también lo hacemos con los diferentes representantes de trabajadores de los diferentes espacios económicos de la ciudad, y verdaderamente creemos que es una linda oportunidad para llevarlo a los diferentes puntos de la Argentina. Bueno, si tocamos ahora uno de los puntos, ¿no es cierto?, como puede ser la problemática de la inclusión laboral, está claro que la problemática de la inclusión laboral depende de la existencia del empleo. Es una trampa. Sin empleabilidad no hay empleo y sin empleo no hay empleabilidad. Ahora, para la empleabilidad, que significa que la persona esté en capacidad, ¿no es cierto?, de acceder al empleo, yo creo que hay que promover, pensamos, ¿no es cierto?, que hay que promover todo lo que sea los nexos entre educación y trabajo y todo lo que sean los nexos entre formación y trabajo, que no es lo mismo. Educación y trabajo significa la formación académica formal integrada con el mundo laboral a nivel secundario, terciario, universitario e inclusive en el primer año del egresado a través de regímenes de pasantías. Hoy los regímenes de pasantía existen y no es mucho lo que hay que hacer para ajustarlos, pero tienen un margen, ¿no es cierto?, de riesgo laboral que le presenta al empresario una duda. Y frente a la duda, me abstengo. El único que no corre nada con esa duda es el Estado, porque el Estado toma pasantías, pero como nadie lo va a demandar, no tiene este problema. Por otro lado, decimos no la educación formal, sino la educación que puede ser tanto la que da el Ministerio de Trabajo de formación laboral, como la que da el INET de formación profesional, que requiere también el salto a la realidad laboral. Y ahí hay figuras. Está el PPT de Córdoba, Programa Primeros Pasos, está la figura del EPT del Ministerio de Trabajo, que es el entrenamiento para el trabajo, está la figura del Plan Dual. Hay varias figuras, pero todas tienen un punto de desequilibrio en el sentido que estos programas que comento no son ley. Al no ser ley, a mí si me viene un empresario y me pregunta, ¿no corre ningún riesgo? Yo lo único que le puedo decir es, nadie corrió un riesgo. Pero me mira a los ojos y le tengo que decir, mira, no sé. Entonces hay que hacer algo que permita que esto se desburocratice y que esto a su vez, ¿no es cierto?, elimine los riesgos laborales. Teniendo bien claro que los programas de formación dentro de las empresas no son un aula dentro de la empresa, es que la persona vaya a la empresa a hacer actividades reales con la prevención de que no elimine otros trabajos y que no tenga un marco de tareas que le genere riesgos, pero no es llevar el aula y hacer un aula dentro de la empresa. Eso que lo sigan haciendo fuera de la empresa. Entonces, acá hay que hacer un ajuste en todo esto. Si se libera esto, yo creo que acá va a haber un fluido de gente, porque por otro lado, viene el empresario y dice, yo no puedo tomar gente porque no es responsable. Yo soy hincha de gimnasia, digo, si me vienen los delanteros como me vienen, me van a hacer goles. Sí, pero yo puedo hacer lo que puedo hacer yo. Entonces, la empresa tiene que entender en este momento que la única forma que esto cambie en un país que no tiene un sistema educativo o hasta que lo tenga de formalización, la familia está semidestruida, no existe más sin hacer ninguna defensa del tema, lo que podía ser un servicio militar que daba ciertas pautas socioculturales, lo tiene que hacer la empresa. Entonces tenemos que posibilitar formas en las cuales la persona se pueda acercar a la empresa con periodos transitorios para formarse, no solamente para trabajar a futuro. Yo creo que tenemos que tener, si querés, la emergencia laboral que tiene la Argentina requiere que seamos todos muy abiertos mentalmente, que seamos muy sinceros en la discusión, y creo que tenemos que tratar de ver todas las experiencias que hay en distintos países. El otro día miraba el caso de Australia, que tiene una especie de contrato que se llama casual, que casi no hay, si querés, derechos, obligaciones, pero que permite una gran movilidad dentro del trabajo, a los temas de pasantías. Creo que tenemos que ser muy abiertos y generar en una primera etapa no solo los cambios regulatorios que le den, si querés, accesibilidad al empleo y que mejoren la empleabilidad, sino también dar
instrumentos al sector empresarial para que también esté protegido y esté protegido el trabajador, desde contratos promovidos, contratos de capacitación. Hay que poner mucho el acento en un nuevo sistema continuo de formación profesional con todos los actores involucrados. Si querés, hace 30 años, cuando uno ingresaba al mundo laboral, no iba a tener más de uno o dos puestos de trabajo en toda su carrera. Por lo tanto, la inversión que hacían las empresas y la propia inversión que hacían capacitación el trabajador, de alguna manera le rendía durante toda su etapa laboral y todos se apropiaban de los beneficios. Hoy un trabajador va a tener 10, 12 puestos de trabajo en toda su vida. Entonces, los sistemas de formación profesional tienen que estar mucho más articulados entre empresas para que pueda también aprovechar esos beneficios que le genera la capacitación al trabajador, a los sindicatos, al sector público. Entonces, contratos muy, si querés, abiertos, contratos que de alguna manera tengan en cuenta las nuevas realidades laborales. Tenemos que pensar en esa gente que a lo mejor, no solo jóvenes, gente de 40, 50 años que ha tenido a lo mejor toda una vida en temas, en changas o en mundo informal o inclusive con los programas sociales, que pueda también tener un acceso promovido independientemente de la edad, ¿no? Como a lo mejor va a ser su primer trabajo formal. Entonces, acá tenemos que ser muy creativos, tenemos que mirar lo que hace el mundo, mirar lo que hace el mundo, las experiencias que se asemejan a la idiosincrasia, ¿no? El mercado laboral es un mercado idiosincrático, es un mercado de personas, de relaciones humanas, de relaciones empresariales y relaciones entre organizaciones. Entonces tenemos que ver qué hace Europa, qué hace Australia, qué están haciendo nuestros vecinos y tomar las mejores prácticas para poder aplicar. A ver, yo creo que de las dos tenemos, ¿no? Nuevas herramientas y reformulación de las existentes. Vamos por uno de los temas de la productividad, que es la insuficiencia de calificaciones, ¿sí? O la insuficiencia de educación. Hay una triple brecha, yo diría, en este tema. Una brecha de calificaciones profesionales, que cada tanto escuchamos que alguna empresa está en la búsqueda y no encuentra un universo calificado para incorporarse a un proceso productivo, un punto. Una brecha educativa, ¿sí? Hay una segmentación de la educación en la República Argentina y eso es creciente. Y por el otro lado, una brecha tecnológica. Y creo que la pandemia fue una buena muestra de ello. Es una sociedad dual, se está segmentando del peor modo, ¿sí? Porque genera condiciones que inhabilitan la posibilidad de una movilidad social, por supuesto ascendente, esa es siempre la idea. Y entonces, estas tres brechas, ¿sí? La calificaciones, la educativa y la tecnológica, tienen que ser afrontadas. El principal responsable en esta materia es el Estado, es la política pública. Y la Argentina creo que necesita un sistema de formación profesional. Hoy tenemos políticas de formación profesional, iniciativas de formación profesional. Bueno, necesitamos un sistema de formación profesional que de alguna manera contenga, ¿sí? las herramientas disponibles y pueda de algún modo dar respuesta. Todo es progresivo, no hay una respuesta que instantáneamente resuelve los problemas, pero progresivamente podríamos ir allí encaminando. Una formación profesional, que claro está, es responsabilidad primaria del Estado, pero que incorpora, en la Argentina eso funciona, y funciona bien en algunas actividades, y este es parte del problema, no en todas, a los actores sociales. Y la Argentina tiene una gran ventaja, por lo menos en términos comparativos con lo que sucede en América Latina, o en buena parte de América Latina, que tenemos un sistema de relaciones laborales colectivas muy afianzado, ¿sí? Es un sistema robusto, es un sistema que ha generado prácticas, ha generado prácticas de buena fe, reconocimiento de los sujetos, y entonces allí yo creo que tenemos una base muy sólida, ¿sí? Muy sólida para afrontar esa tarea. Bueno, el concepto de práctica formativa de alguna forma lo que termina también siendo es un elemento dinamizador
toda esa instancia donde el empleador busca conocer a su futuro trabajador, ¿no? Con lo cual, indirectamente termina siendo un espacio donde el espacio de formación está contenido por el espacio formativo, ¿no? Entonces, es como que verdaderamente estamos ayudando a que haya una instancia formadora y que luego arranque la relación laboral. Justamente es lo virtuoso de este régimen, ¿no? Donde le estamos quitando el peso al empleador del espacio formativo para darles luego un trabajador que verdaderamente contenga ya no solamente el contenido blando, sino también el específico de la actividad. Mira, el primer objetivo que tenemos que tener es bajar el costo laboral extrasalarial. En general, por toda la dinámica, la antigüedad de los convenios colectivos, las cargas que tienen, los temas de ultraactividad, ha aumentado en muchas actividades. Tenemos muchísima diferencia entre lo que recibe el trabajador y lo que termina saliéndole al empleador. Entonces tenemos que trabajar para tratar de bajar esos costos. Parte de esos costos tienen que ver con los aportes. El aporte hay que entenderlo bien. Por la desnaturalización que tuvimos con el sistema jubilatorio, el aporte para muchos trabajadores se ha transformado en un impuesto. Y también para el trabajador. ¿Por qué? Porque vos tenés trabajadores formales e informales, que a lo mejor una actividad, que cuando terminen su etapa laboral, los dos van a recibir la misma jubilación. Entonces, para el empleado, ese aporte deja de tener la percepción de que es una remuneración futura acorde con su trabajo y termina siendo un impuesto. Entonces, creo que ahí tenemos que hacer una revisión en el marco de lo que tiene que ser la revisión del sistema previsional. Argentina tiene un sistema previsional que se ha de alguna manera desnaturalizado, no es de capitalización, no es de reparto, es público, es solidario, tiene injusticias muy fuertes entre gran parte de la población que recibe una remuneración muy baja y por otro lado lo que se denominan los regímenes jubilatorios especiales que de alguna manera han deformado el sistema. Entonces creo que nos debemos un debate muy fuerte con respecto al tema previsional. Con respecto a los aportes tenemos que trabajar en temas de promoción, entonces estamos pensando en especial para el sistema de las medianas empresas algún tipo de rebaja de aporte o sistema que le permita hasta cierto nivel de costo salarial poder tener menores cargas tributarias como para poder de alguna manera hacerlo más sencillo y de nuevo, siempre con el criterio de tenemos que mejorar las condiciones de empleabilidad, hacerlo más fácil, hacerlo menos engorroso y hacerlo mucho más accesible, en especial para las medianas empresas que son las que de alguna manera tienen la responsabilidad de casi la creación del 70% del empleo formal. Bueno, en este tercer bloque que viene, vamos a encarar el tema de la conflictividad individual. Vemos que se espera mucho de los empleadores que colaboren en el proceso formativo, que participen y suplan algunas deficiencias que pueda haber en el sistema educativo y demás. Y veíamos también algunos expositores ese miedo que tienen muchas veces los empleadores a contratar, esa casi a veces fobia. El capital humano, en vez de ser considerado capital, muchas veces es considerado un pasivo en las empresas. Y nos pusimos a analizar con los expositores un poquito esto, dónde están esas contingencias, por qué piensan hacer con ello, desde las multas 24.013, 25.323, 25.345, artículo 80 y demás, tasa de interés, distintos aspectos que generan especial miedo a la hora de emplear. Adelante. Bueno, primero que nada, lo que vos planteás vinculado a la ley 24013, bien también mencionás ahí un poco la historia y los efectos que fue generando esa ley, una ley que tiene diferentes capítulos, pero hay un capítulo que es verdaderamente que nosotros queremos atacar de fondo, que es el capítulo de las multas, sobre todo porque también permitime tocar un poco el tema de la informalidad, ¿no?
Cuando hablamos de, recién, cuando me pedías que haga un poco una reseña sobre los desafíos del mundo del trabajo, esos 8 millones de trabajadores informales que hay hoy en la Argentina, están muchos contenidos por un sistema que lo que hace es brindar incertidumbre, rigidez, desaliento a la contratación de trabajadores formales, y mucho tiene que ver este capítulo de multas de la ley 24013. Nosotros lo que proponemos es algo que ya está en el Congreso. Rodríguez Larreta presentó junto con Gerardo Morales un proyecto de ley que fue ingresado en el Congreso en diciembre del 2022, y es muy concreto. Lo que hace ese proyecto es modificar la composición y el cálculo de las multas judiciales, en primer lugar atándolo al salario mínimo vital y móvil, segundo quitando las multas del artículo 80, y en tercer lugar modificando el destino, que esas multas que tienen que existir en caso de que haya mala registración o nula registración, pero que esas multas vayan al sistema único de seguridad social, al sistema solidario. Entonces, de esa forma, lo que estamos buscando también es darle previsibilidad, darle un criterio a las multas, ya sea desde el cálculo, ya sea desde el destino, ya sea desde quitar la multa por no entregar un certificado. Eso verdaderamente puede ser un elemento que esté digitalizado y que pueda generar cierto dinamismo en la relación entre el Ministerio de Trabajo, AFIP, el trabajador y el empleador. Digo, eso es algo que la tecnología podría resolver rápidamente. Y por supuesto también un tema importante, más allá de este proyecto que ya está redactado, ya tiene un consenso dentro de Juntos por el Cambio, han participado todo el equipo de Gerardo Morales, han participado también el equipo de Martín Lustó, han participado todo el equipo de la coalición cívica, el equipo de Miguel Ángel Pichetto, y Confianza Pública también ha sido parte de este proyecto, con lo cual tiene y por supuesto el PRO, ¿no? Un tema también hoy importante que afecta a todos estos riesgos de la formalidad es la litigiosidad, especialmente relacionada con cierta legislación que empalma con la legislación de empleos de la década del 90, que pone ciertas penalidades muy fuertes a la persona que está en la informalidad, sea cuando ella lo denuncia o sea cuando la empresa lo quiere despedir y la persona lo solicita. Nosotros creemos de que eso fue armado en su momento como compensación de las leyes de aquel momento y que eso hoy dificulta terriblemente. Un punto es el que decía recién, que en función de eso a la persona le conviene mantenerse en la informalidad. Nuestra idea es que haya una derogación o un ajuste absolutamente importante en la ley 25.323 y después en la 25.345, que son, junto con la 24.013, las 3 leyes que están generando en este momento una distorsión en los costos laborales. Lo primero que tenemos que hacer es, como gran prioridad, es desarmar la industria del juicio en Argentina. Digo, todas estas multas que en algún momento el legislador, cuando lo ha pensado, algunas que estaban asociadas en los 90 a contratos que después desaparecieron los contratos y quedó el sistema de penalización para evitar la informalidad, o nuevos sistemas de multas que se pusieron, que son que hemos de ser de los pocos países, por lo que he revisado en las distintas experiencias que lo tenemos, más que haber mejorado la incorporación de trabajo formal y haber bajado la informalidad aumentó. Un empresario pyme es un comerciante, un almacenero, el kiosquero, una empresa chica de sistemas. Cuando tiene que incorporar un personal, lo piensa 10 veces, porque a lo mejor en 4 meses calculó mal cómo le iba a ir el negocio, y cuando lo tiene que despedir por la industria, porque esto ha sido una industria entre abogados, algunos jueces, la oscuridad que el sistema te permite, no sabe cuánto le va a salir, que a lo mejor afecta todo su capital de trabajo, ¿no? 3 meses de indemnización pagando por lo que dice la ley termina siendo 15, 20, 30 meses que está teniendo de costo. Entonces creo que acá hay que ser claros.
Las indemnizaciones tienen que seguir y para eso la ley de contrato de trabajo las establece, establece el monto, establece sobre qué hay que cobrar y establece la cantidad de meses que hay que pagar por los años que se han trabajado. Eso es intocable y eso se va a mantener. Lo que hay que limpiar es este sistema de juicios que se ha armado, sacar las multas, hay que derogarlas. Y también el que inicia el juicio y lleva adelante la acción, el que pierde tiene que pagar. Digo, acá no puede ser de que cualquiera inicie un juicio y por algún tema de protección después terminan siendo las costas en función a veces del que de alguna manera ha salido beneficiado. Así que creo que también tenemos que modificar. Esto lo hizo Brasil y ha bajado cuando uno mira la tasa de conflictos judiciales, ha caído muy fuertemente. Entonces me parece que tenemos que aprender de esas experiencias y directamente, te diría, eliminar todo ese sistema. Yo quiero marcar una distinción. Yo tengo para mí que sé que hay un debate si son multas o indemnizaciones. Yo creo que las debemos considerar indemnizaciones, porque efectivamente esa persona, y ahora voy a hacer alguna distinción, ¿no? Pero primero, digo, la naturaleza jurídica de esas sumas, yo creo que son indemnizaciones. O reparaciones, ¿sí? ¿Y qué reparan? ¿Qué daño reparan? Bueno, la propia situación de falta de registro que tuvo esa persona, que la afectó en su momento, porque no pudo acceder al sistema de seguridad social, ¿sí? O en buena medida, ¿no? Esto puede ser objeto de alguna matización, pero bueno, no tuvo el esquema de protección social de quienes están en el sistema formal, privado o público reconocido. Entonces digo, hubo un daño, claramente. Y tiene un daño a futuro, porque esa persona va a haber afectado por múltiples vías el acceso al sistema previsional, ¿sí? A la jubilación cuando se termina o se debiera terminar ese vínculo. El periodo de prueba es un periodo en el cual hay como un noviazgo, ¿no es cierto? En el cual la persona teóricamente mira si empalma con la empresa y la empresa mira si la persona tiene integrabilidad con lo que se espera de ella y con su estar en la empresa. Pensamos que en el momento volátil que vivimos ahora, en el cual la empresa no tiene certeza de los empleos total, pensamos que deberíamos pasar a un esquema más amplio, de 6 meses, buscando las remediaciones para no caer en la recontratación por periodos cortos, ¿no es cierto?, como fue el mal uso de la práctica desde tiempos inmemoriales, del frigorífico Swift. En relación al periodo de prueba, esto está también para discutir. De nuevo, las modalidades están cambiando, la rotación cada vez es más alta. Entonces creo que es un tema que puede debatirse tranquilamente y discutirse con los sindicatos y podemos estirar el periodo de prueba también según la actividad. Yo creo que hay muchas cuestiones que nosotros tenemos que dar la libertad para que en el marco de lo que es el convenio colectivo de trabajo las mismas partes se pongan de acuerdo. Entonces hay contratos o hay sectores que a lo mejor el periodo de prueba debe ser menor y en otros que a lo mejor el periodo de prueba de 6 meses, 9 meses y que hasta pueden ser renovables, me parece que no dificulta y no quita derechos, sino de alguna manera mejora mucho las condiciones de empleabilidad. De nuevo, todo tiene que estar puesto para mejorar las condiciones de empleo formal en Argentina. Digo, todo lo que hagamos para que facilite la incorporación, la permanencia, etcétera, tenemos que discutirlo y ponerlo arriba de la mesa, ¿no? Uno siempre examina, ¿no?, el sistema de relaciones laborales con las herramientas con las que lo hacemos quienes tenemos formación jurídica, ¿no? Y claro, una práctica en el sistema de relaciones laborales, pero nuestra formación es jurídica. Yo creo que el periodo de prueba no. Si me preguntás, no. Y la experiencia comparada no tiene el periodo de prueba más extensos o no es significativo los casos donde hay un periodo más extenso que el que tenemos nosotros en nuestro país. Pero, haciendo la pregunta, donde yo creo que podríamos poner el foco, o por lo menos una mirada más atenta, es en el universo de la informalidad, ¿no? Cuando digo informalidad, estoy circunscribiéndola
a las situaciones de falta de registración, total o parcial. ¿Qué es lo que vemos allí cuando ponemos la lupa en ese universo? Que el 70% de la informalidad en el empleo dependiente está en establecimientos y unidades de menos de 5 personas. Allí está el núcleo duro, ¿sí?, de la informalidad. Y allí sí, yo digo, bueno, allí sí podemos utilizar esas herramientas de simplificación registral, alguna variante de aportes y contribuciones específica. Lo que ocurre es que una parte significativa de ese 70% no es que está en una situación de irregularidad registral laboral, está en una situación de irregularidad en el sistema. Y nosotros tenemos una oportunidad ahí también, ¿no? Cuando recién te hablaba de modernizar las leyes laborales, tiene que ver también un poco con un capítulo importante, es dinamizar la negociación colectiva. Entonces, en esa agilización de los procesos sectoriales, nosotros vemos con buenos ojos estudiar y ya tenemos un proyecto terminado también, con consenso con Todos Juntos por el Cambio, que tiene que ver con que los fondos de cese puedan aplicarse de manera sectorial a aquellos sectores que tienen alta litigiosidad, que tienen alta rotación, que permiten el acceso rápido a mucha mano de obra. Entonces, aquellos sectores que puedan, vía convenio colectivo y vía también la adhesión de aquellas empresas que quieran inscribirse en este nuevo régimen, que puedan tener un fondo de cese similar al modelo que tiene la industria de la construcción, que en ese sector es muy exitoso y que funciona y que da previsibilidad a la hora de finalizar la relación laboral, pero no solamente le da previsibilidad al empleador, le da previsibilidad también al trabajador, que una vez que termina la relación laboral puede llevarse esos fondos que fue acumulando, aportados por el empleador mientras existió ese vínculo laboral. Pero nosotros lo pensamos también como un elemento que pueda sumergirse dentro de la negociación colectiva y que sea la negociación colectiva quien dé fruto de eso. Por supuesto que el Estado tiene que generar los paraguas necesarios, los regímenes necesarios para que el convenio colectivo pueda tener ese anclaje dentro de un fondo de cese que permita justamente dinamizar las relaciones laborales, quitándole rigidez, ¿no? Esto acá lo que estamos buscando es, así como con las multas estamos buscando darle previsibilidad, certezas al sistema, creo que una mochila sectorial podría también darle una forma más dinámica a la hora de animarse a contratar gente. Cuando entramos en lo laboral, propiamente dicho, ¿qué tenemos? La litigiosidad, la indemnización y el ausentismo. Y el resto, furgón de cola. Hablando del tema de la indemnización, el impacto que tiene en la gestión de la empresa tiene muchos aspectos. El aspecto básico es el costo. La fórmula, años por sueldo, es la base. Ahora, esa fórmula podemos discutir, pero podemos aceptar que mundialmente es razonable. ¿Ok? Ahora, el otro tema que tiene es el tema del impacto financiero. El impacto financiero significa que una pyme, o cualquier empresa, lo que pasa es que las grandes siempre tienen más espalda, una pyme que tomó una persona y la tiene que despedir al año, tiene un costo importante. Si uno mira y acepta lo primero, que es el costo económico, uno tiene que saber que es el 8% de lo que paga. Olvídate, ponerlo en un chanchito, ponerlo en algún lado, pero es el 8%. Ahora, en el flujo económico del momento actual, ¿no es cierto? Ese 8%, si uno no lo tiene guardado, es complicado. Entonces, lo que estamos proponiendo es un esquema que lejanamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con el esquema de la UOCRA, pero que en la forma que se termine definiendo va a apuntar a un seguro de indemnización. Con lo cual, la empresa va capitalizando. Y acá nuestra idea es que esto sea lo más libre posible. Si viene una gran empresa y me dice, no, yo no quiero tener el costo de una compañía de seguro, yo me quiero autoasegurar, perfecto, demostrame que lo estás haciendo. Y si pequeñas empresas se quieren asociar, ¿no es cierto?, a hacer un autoseguro, no vemos que sea una alternativa no viable.
problemas que tenemos que resolver de base. El problema de base es, tenemos que desarmar la industria del juicio, tenemos que dar certidumbre al empresario de que si tiene una contingencia, porque seamos claros, a ningún empresario le gusta despedir. No es lindo despedir personal. ¿Por qué? Porque forjaste una relación, hay un tema, hay una inversión en capacitación, por lo tanto no es que hay empresarios que les encanta despedir. Entonces, los temas de la mochila van, si querés, mucho más referidos al tema de la incertidumbre del costo de la salida, del costo de la desvinculación. Si nosotros resolvemos, eliminamos las multas, resolvemos y desarmamos la industria del juicio, dejamos la indemnización clara, para ninguna empresa es un problema tener una previsión con respecto al monto para pagar. Y en todo caso, si queremos tener algunas soluciones al estilo de lo que se hizo en el sector de la construcción, que tiene un ciclo de negocios muy distinto al resto, habilitemos en el convenio colectivo, que cada uno lo pueda pactar. Y después Argentina tiene una industria del seguro muy eficiente, que de alguna manera ya con la certeza de lo que es el costo de vinculación, puede hacer algunos, si querés, algunos productos que puedan adecuarse a las necesidades de cada sector. Pero dejemos de que cada sector, demos la libertad de que cada sector lo pueda pactar. Creo que en esto hay una buena parte del universo empresario que no está de acuerdo. Porque un esquema como el que se propuso, hay diferentes variantes de eso, ¿no? Por supuesto, la experiencia, digamos, que se toma como referencia de Austria, pero uno puede decir que hay otras variantes. Lo que ocurre es que es un esquema que en la Argentina tiene, a mi juicio, un obstáculo, yo creo, insalvable, que es el de el mandato constitucional de la protección contra el despido arbitrario, ¿no? Recuerden que Vidal Campos decía, bueno, que es un mandato que hasta autorizaría a crear un sistema de estabilidad propia, ¿no? Relativa o absoluta, pero un sistema de estabilidad propia. Entonces yo digo, allí tenemos un obstáculo insalvable. El tema de la construcción puede tener un fundamento en la absoluta particularidad de ese fenómeno productivo, ¿no? Las condiciones en que se presta, la circunstancia de que las obras tienen un tiempo determinado en el que se realizan las tareas, digamos, allí hay una razón que puede dar fundamento. Pero en el resto de la actividad no lo veo. Y es verdad que uno de los argumentos es, bueno, pero hay personas que terminan un vínculo y no cobran nunca, ¿sí? Una indemnización. Allí entonces lo que tendríamos que hacer es, bueno, un sistema que atienda, como tenemos un régimen, pero no ha generado la reglamentación, ¿no? La protección ante la insolvencia de los créditos laborales, ¿no? Esa ley que está creada y no está reglamentada. Ahí nos parece importante, primero que nada, trabajar con las empresas en un proyecto. Nosotros ya venimos trabajando y tenemos un bosquejo de lo que queremos hacer con respecto a las plataformas. En primer lugar, no desalentar a que se vayan, no desalentar a que se desconecten, porque entendemos que tienen que estar, porque son generadoras de ingresos, les permiten subsistir a muchas familias en la Argentina. Lo que sí tenemos que trabajar, creo que es en el cómo, ¿no? En los seguros, en cómo le damos cierta protección a aquella persona que está trabajando para o que da servicios a la plataforma. Y en ese sentido lo importante es entender que hay personas que trabajan una determinada cantidad de horas, que tienen prestan servicio a diferentes plataformas, que tienen un deseo de tener cierta flexibilidad a la hora de llevar adelante su tarea, y hay otras que lo hacen de otra forma. Bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto donde de alguna forma se ordene el trabajo independiente y donde verdaderamente le podamos dar a aquellos que hacen el trabajo de plataforma la protección necesaria, los seguros necesarios, trabajar con las empresas también para ver qué información necesitamos compatibilizar, y sobre todo también generarle también a las empresas la tranquilidad de que no van a sufrir las contingencias que habitualmente están sufriendo en el mundo y que hacen que lo único que hagan es desalentar y dejar muchísima gente sin la posibilidad de tener sus ingresos. Lo que sí hay que hacer es ordenarlo, ¿no? De manera que exista un equilibrio justo en este tema. Otro punto de la agenda actual
es el tema del impacto de la virtualización, como dije antes, la uberización en el trabajo. Este es un tema que lo primero que tenemos que tener claro que es inevitable. Es inevitable y nos va a pasar por encima. ¿Por qué? Y porque es así. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la virtualización va a ser progresiva. Y va a ser progresiva en dos sentidos, ¿no es cierto? En un sentido que va a ser el trabajo virtual de la persona que está en la empresa, y el otro sentido que muchas funciones de la empresa van a pasar a ser dadas por terceros que uberizadamente van a prestar el servicio de transporte a muchas empresas. Y acá, si no hacemos un ajuste o una certeza en el vínculo de contrataciones de personas, ¿no es cierto?, profesionales independientes, tenemos otro riesgo que aparece nuevo. Como vos decís, todas las nuevas plataformas, el empleo de las nuevas plataformas es uno de los sectores que más está creciendo en los últimos años. Mira, a mí me tocó, tuve la suerte de ir en los 100 años de la OIT representando a la Argentina, y este fue un tema que charlé con muchos ministros de trabajo de distintos países. Decirle, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están de alguna manera regulando? ¿Cómo se están adecuando a esa realidad? Hablé desde el ministro de Trabajo de China, en ese momento con la ministra de Trabajo de España y con otros más. Todos estaban teniendo alguna forma y también viendo, algunos decían, eran mucho más pragmáticos. Mira, los estoy dejando crecer, veo cómo se desarrolla la actividad y después veo cuál es la mejor regulación. Entonces creo que es un tema que no es solo de Argentina, es un tema que está te diría, en todos los países en los cuales hoy la tecnología y las nuevas formas de trabajo están vigentes. ¿Cuál es el problema que tiene la Argentina? Argentina tiene solamente dos formas para categorizar a los empleados. O sos trabajador dependiente o sos autónomo. Y los jueces, cuando hay un juicio laboral, lo que tratan de ver es, toman las herramientas que tienen y tratan, si querés, de englobarlo en alguna de las categorías. Y el riesgo es que por el problema de la judicialización terminen matando, entre comillas, o afectando el crecimiento de estas nuevas formas de trabajo. Digo, si uno mira, te diría que casi los trabajadores de plataformas son los nuevos proletarios de lo que fue la revolución industrial en su momento. Entonces creo que nosotros ahí estamos conversando mucho con todo el sector, estamos hablando con los trabajadores, hablando con las empresas, y creo que lo mejor es tener un nuevo régimen, ¿no? Tenemos que tener una categoría de denominarlo, si querés, trabajador de plataforma. Algo ha hecho Chile, estamos viendo la experiencia de India. A Chile ha sido muy exitoso la forma, España también ha tenido la misma regulación, manteniendo la autonomía, pero digamos, tenemos que trabajar si querés, en un esquema de, por un lado, todo lo que se denomina ahora multitasking, donde el trabajador necesita tener, porque el trabajador lo requiere, esa autonomía y esa flexibilidad de alguna manera para ir transitando por las distintas actividades, pero por otro lado también darle una cobertura social y una cobertura legal que le permita estar protegido. Yo soy de los que creen que en el universo del trabajo on demand, ¿no?, el trabajo de reparto, y lo circunscribo a lo de reparto, pero podría extenderlo al transporte de personas, allí hay vínculos que tienen las características de los vínculos laborales y necesitan protección. Lo que ocurre, desde mi perspectiva, es que no está claro qué protección hay que darle. Yo soy de los que creo que hay que darle toda la protección laboral. Y soy de los que creo que el esquema de protección básica en la República Argentina, la Ley de Contrato de Trabajo, no es una herramienta apta para hacerlo. ¿Por qué yo creo que esto es así? Y lo creo con un conjunto de colegas. Inclusive he hecho un texto legislativo por pedido en su momento del ministro Moroni, con el doctor Eduardo Álvarez y Alejandro Ferrari, que hay un dato que no existe en ninguna otra actividad, ni siquiera en las que se parecen mucho a el trabajo que se presta mediados por la intervención de una plataforma digital. Y es que no hay obligación de asistencia y puntualidad. Este es el punto básico que a nosotros nos motivó, luego de una reflexión, a pensar que el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo no es la herramienta más apta. Yo creo que hay que darle la misma protección en términos de institutos protegidos, ¿sí?, de institutos de protección, que es lo que tienen quienes están bajo el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero esto no implica, como decía, que se aplique la ley. Hay que hacer un estatuto
que recoja todos los institutos, le dé un marco propio y se le reconozcan todos los subsistemas del sistema de seguridad social. Y por supuesto, todas las garantías de la libertad sindical, ¿no? Sindicatos, medios de autotutela, negociación colectiva, todo ese marco de protección con una norma específica. Yo creo que hay que ir por allí. Bueno, acá estoy yo de nuevo. En los bloques anteriores fuimos tratando los temas candentes de derecho individual del trabajo, los temas más nuevos, los temas que más preocupan a los empleadores. Ahora, en el siguiente bloque, vamos a entrar en los temas de derecho colectivo. El derecho colectivo rozó muchos de los comentarios y reflexiones de los exponentes. Y ahora vamos a arrancar por el tema del conflicto. ¿Cuáles son las reglas de conflicto? ¿Cuál es el foco hacia temas como servicios esenciales, para los bloqueos, las tomas de planta, para luego adentrarnos en la negociación colectiva? ¿Qué se puede negociar? ¿La disponibilidad o no? ¿La ultraactividad? El capítulo PYME, tan demorado. El tema PYME tiene mucho que ver con la productividad, también con el flagelo de la informalidad que se vino charlando. Bueno, vamos a entrar en eso. No se olviden que pueden usar el Q&A para hacernos llegar sus preguntas y avanzamos. Adelante. Si vemos ahora la línea de reflexión sobre la conflictividad colectiva, que es un tema importante, podemos tocar varios aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de los servicios esenciales. Este es un tema complejo, pero tenemos que encararlo. Nosotros pensamos que hay que hacer una revisión, más allá que hay un mecanismo temporal, ¿no es cierto?, para definir como servicios esenciales algunos, aunque no estuvieran incluidos en la legislación. Creemos que algunos otros hay que incluirlos en la legislación para que queden fundamentalmente puestos como marco. Por ejemplo, la educación. La educación pensamos que tiene que ser parte de aquellos servicios que tienen que estar garantizados a la comunidad. Más aún ahora que la educación, no digo que sea el ideal, ¿no es cierto?, pero la educación tiene el servicio alimentario dentro de sus servicios, que obviamente al haber una limitación estamos afectando, ¿no es cierto?, la alimentación de los chicos. La toma de plantas, si uno se pone a hilar finito, puede decir, pará, la legislación es clara, pero las plantas se toman, y se toman de una forma no legal, y no hay respuesta inmediata. Entonces acá yo creo que hay que ver bien la forma de hacer cumplir la ley. No voy a repetir las palabras de mi ley, que la hace las paga, ¿no es cierto?, pero en definitiva es eso, si hay una ley hay que cumplirla. No cambiar la ley ya está. Ampliando lo que acaba de decir Miguel en cuanto a lo que hace a los servicios esenciales, uno de los puntos también importantes que hay que incluir es todo lo que tiene que ver al transporte de los pasajeros para llegar a sus casas, a los trabajos, y también todo lo que hace a la circulación de las personas, que hoy al no está puesto como servicio esencial, cualquier medida que te hacen contra esos bienes y servicios hoy estaría excluido, no estaría metido como un servicio esencial. En todo este tema de la conflictividad y que ha derivado en temas de bloqueo, lamentablemente en los últimos años se ha impuesto una práctica que por el músculo, entre comillas, te ganan lo que no pueden conseguir por el derecho. Entonces creo que esto tenemos que erradicarlo. Digo, estas prácticas no cooperativas, conflictivas y hasta te diría mafiosas que hemos visto, no generalizada, pero en algunos gremios en particular, para poder llegar a tener algún tipo de conquista, tanto para la estructura gremial o para defensa del trabajador, me parece que hay que erradicarlas de las relaciones laborales o del mundo laboral. Creo que en esto tenemos que hacer un gran esfuerzo también, tanto el sector empresarial, el Estado y como los sindicatos para tener que hacerlo. Y creo que acá deberíamos avanzar y me parece que en alguna nueva figura penal que penalice muy fuertemente a aquellos que utilizan métodos violentos, desde bloqueos, amenazas, etcétera, para de alguna manera conseguir algo que en el fondo puede ser justo, una reivindicación puede ser justa, pero los métodos no son justos y contra esto tenemos que ir. Así que de alguna manera estamos pensando en esa cuestión en especial
respetando de nuevo las condiciones de los derechos del trabajador de poder protestar, expresarse y hacer valer sus derechos, pero no en el base de esas acciones alguna figura penal que deberemos incorporar para tenerlo y ser muy claros, muy firmes y muy duros en la respuesta que tenemos que dar a esto. Duro desde el punto de vista de la utilización de la ley. Bueno, eso es un gran tema, Ignacio, que la Argentina está dando polémica. Y yo creo que se incrementó la polémica o se activó de algún modo con la reforma chilena. Yo creo que habría que ir a una reducción de la jornada semanal, en línea con lo que establece la OIT, ¿no? Esa idea de ir a las 40 horas. Claro, yo creo que eso es un esquema progresivo si se lo quiere hacer sin afectar los ingresos, ¿no? Las remuneraciones. Yo iría a un esquema de 44 horas, con la proyección de ir a un esquema de 40 horas semanales. Y quizás sí, allí habilitar alguna disponibilidad colectiva, pero en orden a generar vías de reconocimiento de lo que en la OIT se llama soberanía del tiempo de trabajo. Un esquema donde pudiera haber más adaptación en cabeza del empleador, pero más adaptación en cabeza de la persona que trabaja, ¿no? Ya tenemos un adelanto de este esquema en el régimen de teletrabajo, ¿no? Donde se le habilita a la persona que cuida, en determinadas circunstancias, a que interrumpa la jornada y que pueda reformular ese tiempo de trabajo. Entonces, un esquema donde bajamos la jornada, se mantienen los salarios y hay un reconocimiento de soberanía del tiempo de trabajo desde la persona que trabaja y cierta facultad de adaptación para quien emplea. Es una discusión que hay que dar. Es una discusión que hay que dar. Tiene que ver con una dimensión esencial de la vida de la gente, de la vida de nuestros futuros ciudadanos que van a llevar adelante el futuro de la Argentina y de los padres, ¿no? Entonces, el sistema educativo y el colectivo del sistema educativo me parece que hay que dar una discusión a ese tema. Nos merecemos, tenemos que dar un debate con respecto a qué actividades consideramos servicios esenciales. No puede ser que por un conflicto minio que muchas veces sucede en un subte, millones de argentinos no puedan ir a su trabajo, pierden la presencialidad o muchas veces por conflictos políticos se afecta todo el proceso educativo, donde no se está discutiendo algunas cuestiones valederas, sino cuestiones, si querés, que están más vinculadas con el rumbo político. Entonces creo que temas como la educación, temas como el transporte de pasajeros urbanos, temas como los que hacen también a todo tema de transportes, debemos discutir los temas de servicios esenciales. Y esto me parece que ya por las consecuencias que genera y cómo afecta, porque esto no afecta al empresario, esto no afecta al Estado, porque a veces son paros, te diría hasta con intencionalidad política, no afecta al funcionario, afecta al trabajador, afecta a la persona que no puede mandar a su chico a la escuela y por lo tanto está, si querés, lesionando su capacidad de poder aprender y poder tener más instrumentos en el futuro, o los padres que no pueden ir a trabajar ese día, complicando la vida familiar, o la pérdida de la presencialidad o del ingreso cuando no pueden ir a trabajar porque hay un paro de colectivos opresivo de subte. Entonces creo que esto tenemos que terminarlo y una forma es discutir qué servicios se consideran esenciales y poder incorporarlos básicamente en esta categoría, ¿no? Acá soy, digamos, y sé que hay un debate, ¿no? El grupo de los empleadores no acepta que en el convenio 87 de la OIT, adoptado en el seno de la OIT, haya allí un fundamento normativo para reconocer que de él sí surgiría un derecho a las medidas de autotutela, a la huelga específicamente. Pero yo soy de los que cree que sí, y convalido esa interpretación ya secular en la OIT del año 52, el Comité de Libertad Sindical, 59 la Comisión de Expertos. Y yo creo que esos estándares de los servicios que pongan en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda parte de la población, ahí los criterios han sido muy restrictivos, ¿sí? Muy restrictivos. Y yo no incluiría la educación, ¿no? Sé que es un comentario que para el sentido común, ¿sí? Para de quienes no están
en el mundo jurídico puede sonar polémico, pero yo creo que desde el punto de vista jurídico y de las relaciones laborales, la educación, por supuesto que es importante, no podemos tener una sociedad que no esté educada, pero no la incorporaría como un servicio esencial. Yo ahí me guío con los parámetros de los estándares que se han ido acuñando en el marco de los sistemas de control y supervisión de la OIT. Me parece importante que plantees el tema de los bloqueos, las tomas de planta. Nosotros siempre vamos a estar del lado del que hace un uso legítimo de su derecho de huelga. Lo que no vamos a tolerar nunca es la violencia, es los bloqueos, es vulnerar el derecho a otro trabajador que sí quiera hacerlo, ¿no? Ahí vos hablabas recién de las tomas de plantas. De eso nosotros no entra dentro de nuestro... de nuestra forma de entender un conflicto. Eso tiene que tener las sanciones y las penalidades correspondientes, ¿no? Y con respecto al conflicto en sí, a la huelga en sí, creo que hay elementos que verdaderamente son saludables, como por ejemplo instalar el arbitraje en algunos conflictos, como por ejemplo también pensar en las comisiones de garantías para que verdaderamente empecemos a pensar los servicios que no pueden sufrir un impacto producto de una huelga de larga duración. Creo que para lo que tiene que ver con el uso legítimo de un derecho, tenemos que trabajar fuerte en los arbitrajes, en la conciliación, en las comisiones de garantía que verdaderamente protejan los servicios esenciales, y por el otro lado ir con el peso de la ley para el uso de la violencia, para el bloqueo, que también terminan siendo los grandes generadores del miedo a contratar personal, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar juntos con los diferentes estamentos estatales para que una cosa sea la dimensión laboral y otra cosa es lo que va por afuera y que corresponde a otra sanción. Creo que abordamos mucho, ¿no?, el tema de la negociación colectiva en esta charla, Ignacio, pero me parece que, y entiendo que estás de acuerdo en que es una herramienta que puede traer muchos beneficios. El mercado laboral argentino es muy heterogéneo y necesita que nos animemos con la negociación colectiva sin dejar a ningún actor afuera, pero me parece que nos tenemos que animar un poco más y no le tenemos que tener miedo a llevar adelante negociaciones colectivas que tengan que ver con las cadenas productivas, las diferentes cadenas productivas. Puede haber una negociación colectiva por cadena, animarnos a adendar por cambio tecnológico, animarnos también a federalizar, pero también a regionalizar la negociación colectiva, ¿no? Que pueda haber una negociación que involucre una determinada región del país y que permita que sea virtuoso luego y que permita que un sector estratégico explote aún más. Por eso cuando hablamos al principio de qué necesitamos para dinamizar la economía en nuestra Argentina, bueno, necesitamos que haya instituciones laborales que ayuden a dinamizar. Y ese es el rol de la política laboral, que pueda generar dinamismo, oportunidades para todos, oportunidades para el que invierte, para el que produce, pero también oportunidades para el que puede aportar valor a partir de la formación. Pero hay dentro de la negociación colectiva capítulos, ¿no? Y el capítulo de la formación también tiene que ser abordado para poder unir lo que se viene haciendo dentro de la educación formal y luego que esté esa educación que esté al servicio de los sectores productivos también. En ese sentido, creo que la negociación colectiva nos trae varias oportunidades, muchas, como te decía recién anteriormente, ¿no? El tema de adendar por cambio tecnológico, la regionalización, poder generar un análisis por cadena productiva, poder generar también un capítulo específico de la micro y mediana empresa, ¿no? Donde también hay una oportunidad también de que se repiense la negociación colectiva para un sector tan importante también de la economía. Yo creo que lo que nos permite la negociación colectiva es poder ordenar eso, justamente, ¿no? Nos da un primer paso. Hay sectores en que sí y hay sectores que no, pero me parece que nos da una oportunidad para poder trabajar ese capítulo de manera mucho más sostenible. Y me parece que la micro y mediana empresa necesita justamente ese abordaje integral y específico.
Otro tema que hace a la problemática colectiva del trabajo, o dos temas, ¿no es cierto?, son, uno, el de la negociación colectiva. Y con respecto a la negociación colectiva, todo el ideario libertario apunta a la libertad. O sea, permitir, ¿no es cierto?, que las partes, en la forma más cercana a su propia realidad, puedan llevar adelante el marco de condiciones laborales que posibilite la mejor contención y atención de los derechos de los trabajadores con las necesidades reales y objetivas de la empresa. Apuntando que, recordemos siempre que los derechos de la empresa, uno piensa en la empresa, los derechos de la empresa son el derecho de todo el resto de la sociedad, porque si la empresa no genera riqueza, está estafando al resto de la sociedad. Y puede ser parte de los estafadores, el personal, la gerencia, el que sea. Y por otro lado, la ultraactividad, que es otro tema relacionado con todo este tema de la problemática colectiva, pensamos que tiene que estar centrada en los aspectos básicos del contrato laboral. Es muy difícil decir cuáles son los aspectos básicos, pero tenemos que diferenciar aspectos que realmente tienen que evolucionar en el tiempo y no pueden seguir siendo de algo que no se cambia. Por ejemplo, hay muchísimos puestos que hoy ya no existen, que están en los convenios colectivos, y otros que existen hoy que no están en los convenios colectivos. Entonces, hay aspectos que son el marco básico del encuadre laboral en cada convenio colectivo y otros que tenemos que ir aceptando que van a ser ágilmente, como se dice hoy en las organizaciones, ágilmente adaptados a la evolución de la realidad. Porque siempre lo que manda es la realidad. Otro tema que tiene una importancia relativamente grande es el tema de las contribuciones. Sea las contribuciones del personal, sea las contribuciones de las empresas, al sindicato o a las cámaras. Volvemos al marco de siempre. El esquema nuestro es el esquema de la libertad. O sea, todo esto tiene que ser acordado libremente por las partes. No puede haber contribuciones mandatorias. En este sentido, este es uno de los puntos en los cuales volvemos al tema de la ultraactividad. O sea, en este marco creemos que la persona o la empresa podría no estar de acuerdo y negarse a mantener ciertas contribuciones porque tiene que ser fruto del acuerdo entre partes. El corazón, si querés, de parte de todo el modelo sindical nuestro está en las convenciones colectivas de trabajo. Todo esto que vos me preguntás de las negociaciones, etc. Y cuando uno mira ese corazón, lo que estamos viendo es que también ahí hay una fuerte desactualización. Más del 50% de los convenios colectivos son de antes de la década del 80, donde tenemos todavía convenios colectivos de la década del 70, donde te imaginás que ni siquiera está incorporado las cuestiones de tecnología, hay actividades que están regladas y puestos de trabajo que están reglados que hoy ya no existen. Entonces, tenemos que hacer una revisión muy fuertemente de los convenios colectivos. Lamentablemente, siempre hay mucha resistencia, en general ha habido mucha resistencia, no solo en el sindicato, sino en las cámaras empresariales, y parte de eso tiene que ver con, entre comillas, ciertos fondos o ciertos fondos de capacitación, etcétera, que de alguna manera han quedado, y por el tema de la ultraactividad se mantienen en el tiempo, que terminan generando costos para las empresas y son fondos que muchas veces, entre comillas, se reparten entre el sindicato y la Cámara. Entonces hay, si querés, no te digo generalizado, pero en muchos sectores importantes y donde vemos los convenios más antiguos, cierta resistencia, no solamente en el sector empresarial, sino en las cámaras empresariales. Entonces, nosotros pensamos que ahí tenemos que ir a una modernización de los convenios colectivos, pero te diría muy rápidamente. Y para eso creo que el instrumento que tenemos que hacer, que lo hizo España en su reforma del 2011, hay que limitar la ultraactividad. Ya sea suspenderla por un tiempo, derogarla, limitarla, pero no puede ser que la actividad transforme a los convenios colectivos casi en forma perpetua y que solo se discute una vez por año el tema salarial, ¿no? Entonces creo que para poder, si querés, en una especie de impulso rápido, en los primeros 12 meses, una discusión que modernice todos los convenios colectivos, tenemos que trabajar sobre la ultraactividad, tenemos que suspenderla temporariamente o limitarla muy en el tiempo. Y tenemos que incorporar conceptos modernos en los convenios colectivos. Tenemos que incorporar conceptos que siempre fueron muy resistidos en la teoría para el sector sindical, pero en la práctica se usa la polivalencia, el banco de horas, la posibilidad de, si querés, de que existan
los convenios de empresa, en especial para las categorías de empresas PYME, con la misma, si querés, jerarquía que hoy tienen los convenios de actividad, sin violar los derechos individuales, pero sí que le permitan esa mayor flexibilidad que hoy el mundo requiere. El mundo de la producción no es un mundo homogéneo. Digo, hoy dentro de un mismo sector tenés formas de producción, tecnologías, formas de organización de la producción muy diversas. No es lo mismo el modelo de producción de Toyota o de una empresa como Siderar que lo que puede ser una metalúrgica en 3 de febrero o una metalmecánica chiquitita o una misma autoparte. Tienen concepciones distintas de organización. No puede ser que el mismo convenio que rige para una gran empresa, casi todavía de modelo fordista, lo querramos impulsar con una pyme de 15 empleados. Entonces, y eso en la práctica sucede, en los hechos sucede, pero después tenés la de protección legal. Entonces tenemos que darle esa posibilidad. Entonces, convenios mucho más, si querés, mucho más abiertos, que incorporen conceptos modernos, que pongan el eje en la protección del trabajador y no del puesto de trabajo. Creo que tenemos que ir sobre eso. Y eso que nos permita también discutir otras cuestiones. Tenemos que discutir el concepto del aporte solidario. El aporte solidario para aquellos empleados que no quieren asociar su sindicato no puede ser permanente. Digo, podrá ser un año, tenemos que poner topes, no puede ser que haya convenios colectivos que tienen costos extrasalariales de más del 10-12%. Hay convenios que tienen gastos de sepelio para un trabajador de 1,5 puntos, salvo que lo criogenen cuando se muere. Yo digo, me parece demasiado caro y en algunos casos abusivo. Y no quiero usar otra palabra. Entonces, creo que ahí tenemos que trabajar muy fuertemente para, en el transcurso del primer año de gobierno, poder modernizar todos los convenios y dar la posibilidad de que existan también convenios de empresa en el mismo rango de categoría que el convenio de actividad, en especial para las empresas PYME, que son las que requieren mayor flexibilidad a la hora de contratación. Entre las cosas que me ha tocado en suerte en esta vida ha sido ser director nacional de Relaciones del Trabajo, o sea que la pude ver en vivo y en directo cómo funcionan los actores. Y yo tengo para mí, ya lo tenía en esa época, que hay una insatisfacción en las expectativas que el sistema pone en los contenidos de la negociación. Claro que esa insatisfacción se explica en buena medida por el proceso inflacionario. Cuando las urgencias son económicas, se desentienden los actores sociales, lógicamente, de los otros contenidos. Y entonces yo creo que allí yo no iría por la ultraactividad, yo iría por una actividad más incisiva, más fuerte, ¿sí? Más cotidiana, del Ministerio de Trabajo tratando de estimular que eso suceda. Pero para que eso suceda, tenemos que cambiar también una lógica en la Argentina. Y una lógica que increíblemente está en el universo, ¿sí? En las estrategias de los dos sujetos de las relaciones laborales, quienes emplean y quienes representan a quienes trabajan. Yo creo que allí tiene que haber una fuerte actividad estatal. Cuando digo una fuerte es convocatorias puntuales, con temarios, pero para que eso suceda bien, para que se produzca ese debate que incluya productividad, como te decía, la negociación colectiva, asistida, dinámica, permanente, robusta, y para eso derecho de información. Y por supuesto la colectiva, con distribución de renta y con distribución con negociación de estos contenidos, si no hay información. No se puede adecuar un sistema si no hay información. Bueno, estamos llegando al final de este último bloque. Desde ya destacar que pareciera que tenemos que sacarle el cepo a la negociación colectiva, darle previsibilidad a los conflictos, al manejo de los conflictos, saber cuáles son los límites, en qué cancha jugamos, cuáles son las reglas, y también saber hasta dónde podemos llegar. Y creemos mucho en la negociación colectiva, se destaca en el mundo todo lo que hacemos año a año, cuando vivimos épocas de inflación, como la que nos toca ahora, la cantidad de convenios, de acuerdos a los que llegamos, muchas veces en situaciones difíciles, pero tenemos un candado puesto en la caja de herramientas, tenemos un cepo en esa negociación que no nos deja llegar más allá.
opinión personal, creo que tanto la ultraactividad como las dificultades en la disponibilidad colectiva nos dificultan, nos generan muchos obstáculos para tener acuerdos superadores, para poder avanzar mucho más en todos estos otros aspectos que mencionábamos al principio, la capacitación, la productividad, modalidades modernas de organización del trabajo, jornada, etc. Bueno, las preguntas que nos han enviado las responderemos en privado para no abusar de su tiempo. Y de nuestro lado, nada, agradecerles y quedar a completa disposición. Que tengan buen día. Adiós.